Bueno, bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. Y este video no lo esperaba hacer, pero no me quedó otra. Me pareció una buena idea mostrarlo en el canal. Como pueden ver, de fondo estoy balastando una vía Peco. ¿Pero por qué hay una vía Peco acá? Porque esta vía Fratecci no resistió el calor. Voy a aclarar un poco en un video rápido, sin mucha edición, pero espero que les sirva la experiencia. Yo esto lo armé en un año de invierno, lo cual, como pueden ver por acá arriba, les voy a dejar el video. En noviembre del 2021 terminamos la vía principal. Todavía no hacía calor y aún no estaba puesto el aislante. ¿Qué pasó? Pasó que no fui o no tuve el cuidado de dejar las suficientes luces para que con el calor dilate. Eso después fue corregido en esta vía. Como pueden ver, dejé las luces. A ver si puedo. Hay unas luces. Dejé luces de acá también. Por más que haga tac 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 muy fuerte y no sea de todo mi agrado, le dejé un poco más de luz. Y si prestan atención, en todos lados tienen muy poca luz. Pero, por ejemplo, bueno, acá no tengo luz básicamente, pero porque acá ya está la luz. Y pueden encontrar otros lugares donde la luz no sea la ideal, haya muy poquita. Vamos a ver por acá. Por acá también es muy poquita la luz. Diría en estas espirales casi nula. Se armó todo cuando no tenía la experiencia que fui absorbiendo hoy, de los comentarios de ustedes y de lo que voy aprendiendo, vamos aprendiendo sobre la marcha. Así que bueno, básicamente la vía Fratecci no se la bancó. Si bien es un poco negligencia mía, la realidad es que hay una diferencia importante en calidades. El durmiente de Peco es al tacto y al cortarlo parece como medio engomado y de mejor calidad. Y este no, es un plástico más ordinario, sin ofender a la gente de Fratecci, pero es más ordinario. Como pueden ver, acá se saltaron las trabitas y por eso la saqué, ya que no la podía murar como corresponde nuevamente. Lo que hizo la vía fue, al no tener la suficiente luz, se torció un poquito. No le saqué una foto, la verdad que no se me ocurrió en ese momento hacer este video, y ahora, mientras estaba colocando el balasto, que por cierto está quedando muy bien en esta parte, se me ocurrió contar esta experiencia. Como les digo, si bien Fratecci no es la supermarca, esta vía mal colocada ya tuvo el verano del 2021, verano 2022, verano 2023 y se torció. No así, por suerte, si bien que ya estaba balastado esto, y ya acá fui respetando las luces, acá se la bancó un poquito más. Acá, como pueden ver, también se corrió un poquito el riel de la temperatura. Son todas cosas que uno va aprendiendo. Esto, recuerden que lo hice hace muchísimo tiempo, cuando desconocía también las bondades del níquel y de las buenas marcas. Bueno, por acá lo mismo, se fueron respetando las luces una vez aprendido el error, porque no recuerdo ahora bien dónde, creo que fue esta también, que se torció, también Fratecci. Le acomodé las luces y le puse unos tornillitos que ayudan a que tenga lugar para dilatar. Como pueden ver, acá tiene una luz, me entra casi la uña.
Y aún así de este lado se ve que no pudo dilatar y se dobló un poquito, lo cual la trabé con un tornillo. Vamos a ver si fue casualidad o habrá que comprar una vía Peco porque ya no tengo más. La última se me fue acá. Pero bueno, como les digo, todo es una experiencia. Esta la voy a reciclar. Seguramente la use para el ramal a la mina, para niquelizar alguna parte del circuito que quiero que quede con un mejor material. La verdad que si bien Fratechi, como dije, no es wow, tampoco es estas limas de acero. Estas vías la verdad que se la bancan mucho sin limpieza. Atlas, estas de bronce Atlas también, son bastante de buena marca, se la vienen bancando. Y bueno, básicamente es eso, gente. Tengan cuidado, respeten las luces, más si están en un lugar, cierto que acá todavía no acomodé el balasto, pero bueno, lo vamos a acomodar un poquito con el vagón. Medio que va por un empedrado, literalmente. Y ahí ya estamos, ya le echamos el producto para que se pegue. Agua, cola y detergente. Le da una vista más linda a todo esto. Como les decía, sin irme por las ramas, esta vía que es Peco, la verdad que no, si bien está más cerca del techo, por suerte, y toco madera, no presentó problemas con el calor. Esto que les comento, ténganlo en cuenta. Yo, como les digo, siempre voy aprendiendo sobre la marcha. Este canal, si tiene una característica, es que ninguno de nosotros la tenía tan clara cuando empezamos. Si bien yo tuve experiencia de chico en el ferromodelismo, no somos unos expertos y gracias a los comentarios del canal y gente que nos ayuda, fuimos aprendiendo. Entre eso, y otra cosa que tengan en cuenta con el tema de las luces, cuanto más calor consideren que va a haber en el lugar, yo les diría que dejen más luces. Yo tengo para poner los aislantes todavía y creo que voy a priorizar esta pared. Voy a aislarla por más que no tenga todavía el revestimiento interior. Voy a tratar de aislar toda esta parte de acá arriba, porque este lugar, aunque ustedes capaz que no sepan lo que hay afuera, en algunos videos se ve, este lugar le da el sol las 24 no, porque si no sería todo el día sol, pero el sol sale por allá, le da enfrente, pasa por acá arriba y toda la tarde está por acá. Así que eso es el problema que tenemos acá. ¿Y por qué hace tanto calor y casi siempre está prendido el ventilador? Porque como recibe todo el día calor, acá si afuera hacen 40 grados y acá va a estar haciendo unos 45, que es una barbaridad. Pero bueno, sin más, voy a terminar de pegar todo esto y les voy a mostrar cómo queda y cerramos el video, ya que salió un video esporádico, pero espero que les guste. Es una experiencia que no me agradaría contarla. Renegué mucho para cambiar la vía sin tener que desarmar nada. Pero bueno, como les digo, no todo siempre nos sale bien y está bueno contar también cuando nos salen las cosas mal. Así que como les digo, voy a acomodar este balastro, lo voy a pegar. Les muestro cómo queda y vamos cerrando este video. Bueno, y así vamos a ir terminando este video. Les muestro cómo quedaron las vías balastadas y con el balasto un poco mejorado, ya que está más oscurecido, como más real. Ya balasté el ingreso a la estación, también un poco mejor. Disculpen el pulso, pero estoy tratando de enfocar lo mejor posible. Y llego hasta el desvío, donde se vuelve una única vía, la vía principal. Por este lado también, como les mostré. Acá también lo corregí un poco. Aproveché la situación para poder darle una mejor estética. Como pueden ver acá al principio del video, ahora tiene
un color un poco más real. Por allá vemos el marplatense que va a pasar a toda velocidad por la estación 2. Todavía estoy probando el balasto, ya que puede ser que alguna piedrita haga saltar los coches. Eso lleva bastantes días de prueba, o por lo menos me está llevando bastantes días de prueba. Por acá estamos también. Por acá también. Todo lo que sería la unión del módulo 1 con el 2 está balastado, vamos a decir, y funcional en algo de un 95%, ya que ese 5% es lo que me refiero a piedritas que puedan haber pegadas contra el riel. Por acá no veo ningún. Bueno, ven, por ejemplo, acá me fui un poco y balasté demasiado alto. Hasta ahora no tuve problema con ninguna formación. Si no me da problema ninguna formación, lo dejaré así. Si no, va a haber que pulirlo con el torno y el cepillo. Se le saca, se limpia el riel para que quede así y se vuelve a correr la formación para ver que no haya problema. Esto después lo vamos a corregir. Es la unión que me quedó entre la flexible que cambiamos y la flexible que estaba. Eso después le voy a dar un poquito de estaño para darle un poquito más de rigidez. Pero bueno, como les decía, hubo trabajo en el medio, estuvimos trabajando, por eso notan que en este mismo video hay cambios en la pintura, y es por esa misma razón. Como les digo, Silvina estuvo con la pintura. Estamos preparando otro video. Acá pueden ver cómo va tomando un color más lindo todo. La parte del hotel. Y por allá el pico del módulo 3 que ya empieza a tomar forma. Pero hay que darle todavía mucho amor. Recién estamos empezando con la parte del relieve, que va a salir en otro video. Actualizado, ¿no? Porque ya salió un video del módulo 3, pero no estaba terminado. Ahí pasa el marplatense nuevamente a toda velocidad. Y como les digo, me colgué hablando, pero así se va terminando este video, que empezó con una desgracia de que se haya doblado una vía con los días de calor. Pero no, como dicen, no hay nada que por bien no venga. Me motivó el cambio de la vía para balastar todo y continuar con otra cosa en la maqueta. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video para que Estación Cabeza llegue a más gente. Nos vemos en el próximo video.